Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy día veremos el tema de la susceptibilidad y qué son los factores condicionantes y desencadenantes de los fenómenos. Empecemos. La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico. Es decir, cuando decimos que una zona es susceptible a un determinado fenómeno de origen natural, es porque presenta probabilidad baja, media o alta de sufrir sus efectos destructivos. La susceptibilidad comprende los factores condicionantes y los factores desencadenantes. ¿Qué son los factores condicionantes? Son parámetros propios del ámbito geográfico de estudio, el cual contribuye de manera favorable o no al desarrollo del fenómeno de origen natural, en magnitud e intensidad, así como su distribución espacial. Entre los factores condicionantes del peligro tenemos la geología. Estudia la forma exterior e interior terrestre, la naturaleza de las materias que lo componen y de su formación, de los cambios o alteraciones que éstas han experimentado desde su origen. La geomorfología. Estudia las formas superficiales de la Tierra, describiéndola, ordenándola sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo. La fisiografía. Descripción de los aspectos naturales del paisaje terrestre, relieve, modelado, vegetación, suelos, entre otros. La hidrología. Estudia la distribución espacial y temporal y las propiedades del agua, incluyendo escorrentía, humedad del suelo, evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. La edafología. Estudia la naturaleza y condiciones de los suelos en su relación con los seres vivos. Entonces, como podemos ver, los factores condicionantes son aquellos elementos que dependen de la propia naturaleza, estructura y forma del terreno. Ahora veamos qué son los factores desencadenantes. Son parámetros que desencadenan eventos y o sucesos asociados que pueden generar peligros en un ámbito geográfico específico. Por ejemplo, las lluvias generan deslizamiento de material suelto meteorizado. Los sismos de gran magnitud ocurridos en el mar ocasionan tsunamis, entre otros. Entre los factores desencadenantes del peligro tenemos los fenómenos hidrometeorológicos, las lluvias, la temperatura, el viento, la humedad del aire, el brillo solar, etc. Los fenómenos geológicos, la colisión de placas tectónicas, las zonas de actividad volcánica, las fallas geológicas, los movimientos en masas, desprendimientos de grandes bloques, entre otros. Y aquellos inducidos por el ser humano, actividades económicas, sobreexplotación de recursos naturales, infraestructura, asentamientos humanos, crecimiento demográfico, etc. Como podemos ver, los factores desencadenantes son aquellos fenómenos que inducen desde el exterior hacia un comportamiento activo de los peligros. Les recomiendo que vean el video que hice sobre los peligros concatenados para complementar la información que estamos viendo en este video. Ahora veamos algunos ejemplos. Los sismos son movimientos vibratorios impredecibles que se originan en el interior de la Tierra, generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. Y esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Entre los factores condicionantes de los sismos tenemos la aceleración sísmica, que consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. La litología, que estudia las características y los diferentes tipos de rocas existentes. La falla geológica es una fractura en el terreno a lo largo de la cual se deslizan los dos bloques de roca el uno respecto al otro.
Y entre los factores desencadenantes de los sismos tenemos la ruptura. A medida que la roca se deforma, se dobla, almacenando energía, y cuando se ha deformado más allá de su punto de ruptura, la roca se rompe, liberando la energía almacenada en forma de ondas sísmicas. Los tsunamis son fenómenos que ocurren en el mar, generado principalmente por un disturbio sísmico que desplaza verticalmente la columna de agua, originando una serie de olas que al aproximarse a las costas alcanzan alturas de grandes proporciones, descargando su energía con gran poder, causando inundaciones y una gran destrucción. Entre los factores condicionantes de los tsunamis tenemos la batimetría, que mide las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo del mar, y la profundidad promedio desde el lecho marino. Entre los factores desencadenantes de los tsunamis tenemos los sismos de gran magnitud, los deslizamientos submarinos y las erupciones volcánicas en las islas. Las erupciones volcánicas. Los volcanes son estructuras geológicas formadas alrededor de un orificio de forma circular conocido como cráter, y por donde son expulsados los materiales volcánicos provenientes del interior de la Tierra. Entre los factores condicionantes de las erupciones volcánicas tenemos la pendiente, la geomorfología, la litología, la hidrogeología. Entre los factores desencadenantes de las erupciones volcánicas tenemos la composición química del magma y los sismos de gran magnitud. Los movimientos en masa son los desplazamientos de masas del suelo causados por exceso de agua en el terreno y por efecto de la fuerza de la gravedad, y comprende los siguientes fenómenos: las caídas, el volcamiento, los deslizamientos de roca o suelo, las propagaciones, los flujos y la reptación. Entre los factores condicionantes de los movimientos en masa tenemos la pendiente, la litología. Entre los factores desencadenantes de los movimientos en masa tenemos los sismos, las erupciones volcánicas, los fenómenos hidrometeorológicos como las lluvias intensas y los fenómenos inducidos por la acción humana como la deforestación y el deficiente manejo del suelo. Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas superan el volumen máximo de transporte del río y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes. Entre los factores condicionantes de las inundaciones tenemos la topografía, la pendiente. Y entre los factores desencadenantes de las inundaciones tenemos la intensidad de lluvias, el incremento de caudales de ríos, la ruptura de presas o diques. Las sequías. Situación de déficit de agua suficiente para afectar adversamente a la vegetación, fauna, ser humano y actividades en un área determinada. Los factores condicionantes de las sequías son la modificación de la cobertura vegetal, los cambios de la circulación atmosférica. Y entre los factores desencadenantes de las sequías tenemos el déficit de precipitación, la evapotranspiración, el descenso de temperatura. El Perú presenta una singular topografía debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Esta ejerce una marcada influencia sobre los sistemas meteorológicos en varias escalas espaciales y temporales. Un episodio importante es la incursión de masas de aire frío y seco procedentes de la región polar hacia latitudes tropicales, generando heladas en la región andina y friajes en la selva. Entre los factores condicionantes de los descensos de temperatura tenemos la altitud, la topografía, la nubosidad, la estacionalidad. Y entre los factores desencadenantes de los descensos de temperatura tenemos los vientos fuertes y el aire seco.
Los factores condicionantes y desencadenantes de los fenómenos que acabamos de ver pueden aumentar o disminuir en función de la información obtenida para la evaluación de riesgos, la que deberá ser validada por la entidad técnica competente. Los estudios que determinan la susceptibilidad del terreno ante diversos fenómenos tienen una relevancia cada vez mayor, y la comprensión de los factores condicionantes y desencadenantes en nuestro territorio es actualmente de suma importancia para proteger a la población y asegurar el desarrollo en las condiciones adecuadas. Si te resultó útil esta información, por favor comparte este video y suscríbete a mi canal. Gracias.